¿Te imaginas descubrir, después de 10 años de matrimonio, que toda tu vida estaba levantada sobre mentiras? Eso fue exactamente lo que le pasó a Sofía Álvarez. Traicionada, humillada y desacreditada, podría haberse callado, pero eligió darle la vuelta a la situación de una manera que nadie esperaba. Lo que comenzó como dolor y vergüenza terminó convirtiéndose en una batalla por justicia que sacudió a toda una familia. Prepárate, porque esta no es solo otra historia de traición, es un choque de revelaciones, gritos y lágrimas que te atraparán hasta el final. Suscríbete ya al canal para no perderte nada. Sofía Álvarez caminaba por las calles estrechas del barrio con el corazón en llamas. 10 años de matrimonio le habían dejado cicatrices profundas, heridas abiertas que ni el tiempo había podido cerrar. A su lado, la silla de ruedas de don Ernesto Martín avanzaba lentamente, rechinando como si también quisiera protestar contra esa cruel representación de la vida. En los ojos cansados de Ernesto había algo entre silencio y súplica. Los vecinos espiaban tras las ventanas, murmurando como jueces de un tribunal improvisado. El viento arrastraba el susurro de las hojas, pero lo que realmente cortaba el aire eran los latidos del corazón de Sofía, firmes, llenos de coraje. Hoy se acaba la farsa, pensaba, como quien se despide de una vida difícil y abraza la promesa de la justicia. A medida que se acercaba a la casa de Isabel Torres, el destino parecía tomar forma delante de sus ojos. Una mansión imponente, adornada con flores frescas, pero que para Sofía olía a podredumbre. Cada paso era como una sentencia escrita en el mármol de la historia de la familia Martín. Don Ernesto, debilitado, apretaba la mano de su nuera con la fuerza que aún le quedaba. No hacía falta decir nada, el gesto lo decía todo. Sofía acomodó los papeles del divorcio en el bolso. Aquellos documentos eran mucho más que hojas firmadas, eran la prueba de que el esfuerzo de una década no había sido en vano. Era el boleto de salida de un teatro en el que siempre había interpretado el papel de esposa fiel, rodeada de traiciones. Cuando Isabel abrió la puerta, el silencio duró apenas unos segundos. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una sonrisa sarcástica que escondía la inseguridad. Sofía levantó los papeles, el brillo del coraje reflejándose en sus ojos húmedos. «Vine a devolver lo que nunca fue mío, un matrimonio sin amor y sin respeto», respondió con voz firme, aunque el corazón le temblaba en el pecho. En ese instante, los vecinos comenzaron a aglomerarse, incapaces de resistirse a lo que parecía una telenovela en vivo. Gritos surgieron, insultos estallaron, y las lágrimas cayeron como una tormenta de verano. Don Ernesto levantó los ojos nublados, su mano temblando sobre la silla, como si pidiera que la verdad, por fin, fuera dicha. El ruido de la confusión atrajo a Julián Martín a la escena. Apareció con el rostro crispado, el cabello despeinado y una arrogancia que ya no impresionaba a nadie. «Sofía, este no es lugar para un escándalo», gritó, intentando imponer su autoridad. Pero su voz, antes temida, ahora sonaba hueca. Sofía lo miró con la calma de quien ya había llorado todas las lágrimas posibles. «Escándalo es haber vivido 10 años creyendo en tus mentiras», retrucó, sintiendo como el peso de la venganza se mezclaba con el sabor de la superación. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier griterío. Isabel intentó avanzar, como quien protege un territorio conquistado. «Ella no tiene derecho», gritó con los ojos chispeantes. Pero Sofía sonrió, esa sonrisa amarga de quien ya lo perdió todo y por eso no teme a nada. «El derecho es algo que tú nunca respetaste», dijo, entregando los papeles a Julián. El marido, pálido, intentó protestar, pero la voz le falló y el documento se le escapó de las manos temblorosas. Un vecino murmuró: «La justicia está llegando», y esa frase flotó en el aire como una profecía. El esfuerzo de Sofía, todas las noches en vela, todo el peso de una vida difícil, se condensaban en ese instante. Don Ernesto tosió, atrayendo la atención. El sonido frágil del anciano parecía cargar décadas de silencios tragados. Su mirada hacia Sofía era de gratitud, pero también de dolor. Parecía pedir perdón por no haber detenido la decadencia moral de su propio hijo. Sofía, arrodillándose a su lado, susurró: «Tranquilo, don Ernesto, hoy se hace justicia». El viejo cerró los ojos un instante, y una lágrima se deslizó por sus arrugas como un río que al fin encuentra el mar. Isabel, furiosa, cruzó los brazos, pero su expresión delataba el miedo de que algo mucho más grande estuviera a punto de revelarse. El ambiente se volvió sofocante. Gritos de vecinos, llantos contenidos,
insultos lanzados al viento. Julián intentaba recuperar la postura, pero sus palabras se perdían en el caos. Esto no quedará así, repetía, como un estribillo vacío. Sofía, en cambio, permanecía erguida, altiva, sostenida por una fuerza invisible que le brotaba de dentro. No era solo el fin de un matrimonio, era el inicio de una venganza silenciosa. Su mirada no se apartaba, como si quisiera grabar en la memoria de todos aquella escena. A cada segundo, la sensación era que algo todavía más explosivo estaba a punto de estallar. Un grupo de mujeres del vecindario empezó a aplaudir, emocionadas por la valentía de Sofía. «Eso sí es coraje», exclamó una de ellas, secándose las lágrimas. Aquello encendió aún más la tensión. Isabel se puso roja de ira, mientras Julián gritaba para que todos callaran. Pero ya era tarde, el juicio popular había comenzado, y no había defensa posible. Sofía, aunque con el pecho oprimido, se sintió más liviana. Por primera vez, la justicia no era solo una palabra lejana, sino algo palpable, casi real. Don Ernesto, en silencio, parecía confirmar con los ojos lo que todos ya sabían: la verdad apenas estaba empezando a salir de las sombras. La atmósfera se volvía casi insoportable. El cielo, antes despejado, parecía oscurecer como si también quisiera participar del drama. Sofía respiró hondo, recordando las noches de llanto, las veces en que se sintió invisible, los momentos en que deseó tan solo una oportunidad de empezar de nuevo. Ahora, delante de todos, no pedía lástima, pedía respeto. Julián, sintiéndose acorralado, dio un paso atrás. Isabel, en cambio, se aferró a su brazo, como si quisiera evitar que se deslizara hacia el abismo de la vergüenza. Pero la escena ya estaba grabada: el marido infiel y la amante expuestos, y la esposa traicionada, al fin erguida por la fuerza de la justicia. Y en ese instante, entre gritos, llanto e insultos, Sofía tuvo la certeza de que lo que estaba ocurriendo no era el final, sino apenas el preludio de algo mucho mayor. Porque había secretos enterrados, papeles escondidos y verdades que aún tenían que ver la luz. Don Ernesto le apretó la mano con más fuerza, como si quisiera anunciar que todavía quedaba mucho por contar. El público, en éxtasis, esperaba el próximo acto como quien aguarda un desenlace inevitable. Y Sofía, con la mirada fija en la casa de los Martín, sabía que esa batalla recién comenzaba. La noticia se propagó por la casa Martín como fuego en paja seca. Cada puerta que se abría era un nuevo murmullo, cada pasillo, un eco de desaprobación. Mariana Martín apareció primero, los tacones resonando en el mármol como martillo de juez. «Basta, Sofía, has humillado a mi padre delante de extraños». Su voz, aguda y cortante, pretendía imponer orden, pero solo alimentó el tumulto. Sofía mantuvo los hombros erguidos, la respiración medida de quien ya atravesó una vida difícil y aprendió a no temblar bajo el foco ajeno. Al fondo, retratos familiares mostraban sonrisas congeladas, recuerdos de un pasado que en realidad nunca existió. El aroma a café recalentado se mezclaba con el perfume caro de Isabel, un contraste de clases y de carácter. «Humillación es tapar la traición con alfombra de seda», murmuró un pariente, y el comentario recorrió el salón como viento helado. Mariana se acercó, el mentón tenso, los ojos afilados. «Usaste a mi padre como arma», acusó, señalando la silla de ruedas. Sofía respiró hondo, sintiendo el peso del esfuerzo de años que la mantuvieron en pie cuando el corazón pedía tregua. «Tu padre me contó cosas antes del derrame. Él quería justicia», dijo, con la voz baja pero firme, cada sílaba un ladrillo en el muro de la verdad. «Mentira», replicó Mariana, pero la negación sonó como cristal agrietado. Al otro lado de la sala, tías cuchicheaban, tíos fingían no saber nada, primos mandaban mensajes por el celular como si asistieran a un reality show. Don Ernesto levantó los ojos húmedos y los fijó en su hija. Había en ellos una súplica mansa, casi un pedido de paz. Julián intentó recuperar el escenario, acomodando el puño de la camisa como quien se coloca una máscara. «Esto se resuelve en privado», decretó, buscando una autoridad que ya no tenía. «Privado fue tu secreto con Isabel», respondió Sofía, con la calma de quien aprendió a domar su propia tormenta. Algunos rieron nerviosos, otros suspiraron como si un peso antiguo acabara de ser nombrado. «Te pido respeto», insistió él, pero el verbo claudicó frente a su historial de traiciones. Una prima comentó que el respeto se construye con verdad, no con discursos pulidos, y el salón murmuró en acuerdo. La venganza que muchos temían no era grito, era método, disciplina,
superación convertida en acero. Isabel apareció en el marco de la escalera, vistiendo la elegancia como escudo. Esta casa no es un escenario, dijo, aunque todo en ella pedía aplausos. Escenario es donde entra quien ensaya mentiras hasta que suenen naturales, replicó Sofía, mirándola de frente. El duelo de miradas arrastró a la sala a un silencio denso, de esos que preceden a las tormentas de verano. Yo lo amo, soltó Isabel, como si el sentimiento limpiara pecados. Amor que exige escondite se llama vergüenza, cortó Sofía, y el corte dejó cicatrices invisibles. Una tía se persignó, un primo, que había estudiado psicología, murmuró algo sobre ciclos de abuso. El mundo giraba más rápido, y nadie encontraba suelo firme. Mariana volvió a la carga, la voz quebrándose entre rabia y llanto. Estás destruyendo nuestra familia. Sofía sintió la frase golpearle el pecho como puerta pesada, pero no se tambaleó. Quien destruyó fue el silencio. Yo solo encendí la luz. La respuesta, simple, salió como flecha. Vidas enteras se habían vivido bajo alfombras persas, cenas de domingo y brindis complacientes. La familia Martín había aprendido a interpretar la honra como un número de gala. Ahora, el vestuario se desgarraba en la costura. El miedo a perder estatus se filtraba por cada esquina del salón, y la palabra justicia, antes abstracta, ganaba olor, color y forma. Entre el murmullo, apareció Diego Salvatierra, viejo amigo de la familia y abogado discreto, convocado por un tío que temía el descontrol. Diego no era un héroe de novela, pero su mirada hacia Sofía tenía un respeto raro, de esos que reconocen el esfuerzo sin convertir el dolor en espectáculo. Podemos todos sentarnos y escuchar, propuso, con un timbre sereno que anclaba los ánimos. Ella no manda aquí, retrucó Isabel, pero nadie se movió. Yo tampoco, dijo Sofía, quien manda es la verdad. El equilibrio que Diego trajo no borró la tensión, solo le dio contorno humano. Recordaba que, detrás de cada grito, había heridas antiguas pidiendo cuidado. Don Ernesto carraspeó suavemente, y el sonido barrió las conversaciones paralelas. Mariana corrió hacia él, le tocó el hombro con ternura sincera. Papá, los ojos del patriarca contenían el cansancio de quien vio más de lo que contó. Él, sabía, murmuró Sofía, sin teatralidad, apenas la crudeza de lo que pesa. El nombre de Julián flotó en el aire, pesado. El patriarca, limitado por el cuerpo, habló con las pupilas, un sí húmedo que hería y salvaba al mismo tiempo. Eso es manipulación, gritó Julián, el descontrol resquebrajando al fin la máscara. Manipulación es prometer fidelidad y jurar amor mientras planeas fuga con la amante, respondió una tía, que hasta entonces solo había servido postres y silencios. Un primo rompió en llanto, confundido entre lealtad y repulsión. Alguien trajo agua. La casa, que siempre había olido a orquídeas y barniz caro, ahora tenía el olor inquietante de la verdad recién expuesta. No se pueden barrer 10 años de dolor y llamarlo drama, dijo Sofía, y la frase se asentó como diagnóstico. Recordó las cuentas pagadas sola, las ausencias justificadas con excusas brillantes, los domingos en que posó para fotos sabiendo que era figurante de su propia vida. Una vida difícil no era trofeo, era memoria muscular. En cada respiración, elegía no ceder al deseo de venganza ciega, prefería la justicia que enseña, aunque duela. Lo que quieres es dinero, retrucó Mariana, intentando cambiar la narrativa. Sofía rió corto, una risa que no nacía de alegría, sino de lucidez. Quiero paz. Lo demás es consecuencia. Diego observó el equilibrio de esa respuesta, como quien ve encenderse un faro. La paz cuesta caro cuando la mentira ya fue hipotecada, dijo él, sin levantar la voz, provocando el primer silencio verdadero de la tarde. Julián, jadeante, miró alrededor, buscando aliados entre rostros que ahora le devolvían su propio reflejo. Isabel, tensa, apretó el celular, tal vez lista para un mensaje de auxilio que nadie atendería. La discusión volvió a escalar, inevitable como la marea. «Nos estás hundiendo», gritó alguien desde el fondo. «Quizás ya es hora de aprender a nadar», devolvió Sofía, sin ironía, solo con un cansancio honesto. «Yo nadé sola durante años, y no me convertí en piedra». La imagen atravesó corazones como recuerdo de madres y abuelas que hicieron lo mismo. Hubo quienes se acercaron a Sofía para susurrarle fuerza, y hubo quienes se apartaron, heridos por el espejo. Diego, paciente, sostuvo la barra de la verdad abierta para que no cayera sobre nadie, pero advirtió, cuando una casa se levanta sobre la traición,
el primer viento parece venganza, pero no es más que el techo pidiendo reparación. Mariana, al fin, se desplomó en un sofá, las lágrimas borrando el maquillaje. Yo solo quería que fuéramos una familia normal. La confesión, tan humana, desarmó a parte del salón. Sofía se sentó a su lado, no como enemiga, sino como mujer que conoce el precio del ideal. Normal es un lugar que inventamos para sobrevivir, dijo, apretando con suavidad la mano de la cuñada. Podemos inventar otro. En el rincón, don Ernesto observaba, la mirada mezcla de dolor y alivio, la primera grieta verdadera en el muro de la negación. Esto no termina aquí, advirtió Diego, y nadie discutió. Todos sintieron que algo más denso estaba por emerger del pasado. Y fue entonces cuando una pregunta, simple y cortante, pasó de boca en boca como corriente eléctrica. Si todo esto es sobre la verdad, ¿qué más no nos han contado? Los ojos se volvieron hacia una vitrina antigua, donde se guardaban documentos como reliquias, contratos, cartas, secretos. Sofía no sonrió ni celebró, simplemente inspiró, como quien se prepara para bucear más hondo. Hay cosas que deben leerse en voz alta, dijo, sin prisa, mientras la casa contenía la respiración. En el aire, la sensación clara de que el próximo paso no sería solo un debate, sino un terremoto capaz de cambiar el mapa de herencias, honores y alianzas. El reloj antiguo del salón marcó un sonido hueco cuando Sofía Álvarez apoyó la carpeta sobre la mesa de madera oscura. El cuero tenía marcas de uso, cicatrices de quien carga verdades pesadas. Dejemos de hablar de lo que nos conviene y leamos lo que nos condena, dijo, abriendo el broche con un chasquido que cortó el aire. La familia Martín se encogió como público asustado. Algunos se taparon la boca, otros se persignaron. Don Ernesto, aún en la silla, acompañaba con los ojos húmedos, las manos arrugadas buscando firmeza en los brazos laterales. Esto no es necesario, disparó Julián, la voz quebrada por su propia sombra. Es necesario cuando la justicia fue empujada al sótano durante 10 años, devolvió Sofía, sin alzar el tono, demostrando que la fuerza a veces susurra. Diego Salvatierra, discreto, dio un paso al frente. No era un héroe de capa, pero tenía el silencio de quien soporta tormentas. Sofía sacó un sobrepardo, amarillento por el tiempo, con un sello de cera roto hacía pocos días. Testamento de don Ernesto Martín, fecha, anunció, y la fecha cayó como martillo. Mariana llevó la mano al pecho. Isabel, en lo alto de la escalera, contuvo el aire en un sollozo seco. Mentira, explotó Julián, arrebatando el papel con furia, pero Diego lo interceptó con un gesto técnico, firme, impecable. Tócalo otra vez y llamo a un notario, dijo sin drama, pero con la precisión de quien conoce la caída de los dominos. Quiero recordar que esto no es un circo, intentó Isabel, por puro reflejo, y escuchó de la tía Carmen un susurro venenoso. Circo es vivir de traición y fingir amor de novela. El salón, que había sido templo de apariencias, se convirtió en tribunal de hierro. Cláusula primera, leyó Sofía, la voz temblando solo al inicio, encontrando luego cadencia. La letra hablaba de respeto, de legado construido a costa de sudor, de esfuerzo de una vida difícil que no toleraba desperdicio moral. En la segunda cláusula, la tinta era cuchillo. La herencia principal, la empresa, las tierras y la casa, no irían al hijo ejemplar, sino que quedarían bajo la administración de un nombre desconocido para la mitad de la familia. ¿Quién? Escupió Julián, pálido. Sofía levantó la mirada, Mateo Ibáñez Martín. El sonido del nombre barrió la sala como viento de agosto. Una prima dejó caer la copa, un tío se dejó caer en la silla, manos en el rostro. Esto es una crueldad, gritó Mariana. Y don Ernesto cerró los ojos, como quien acepta la propia sentencia y al mismo tiempo la absolución. Mateo, ¿quién es Mateo?, repitió alguien, mitad rezo, mitad miedo. Sofía respiró hondo. Es su hermano. La palabra hermano quedó suspendida en el candelabro, brillando como fragmento de cristal. Mentira, rugió Julián, avanzando otra vez, pero Diego se plantó delante, no como amenaza, sino como contención humana. Lee todo, pidió Diego, volviéndose hacia Sofía. La cláusula siguiente incluía cartas anexas, fragmentos mecanografiados, fotografías antiguas en sepia, en las que un Ernesto joven sostenía un bebé, y a su lado, una mujer morena de ojos tormentosos, Elena Ibáñez. La fecha, la dirección, las firmas, cada detalle era un ladrillo imposible de derribar con gritos. Tu padre, dijo Sofía mirando a Julián, no fue santo, pero quiso ser justo antes de que el cuerpo lo traicionara.
El estallido vino en coro. Nos engañaste. ¿Cómo pudiste? Esto es invento de esa mujer. Desde distintos rincones, las frases se encendieron como llamaradas. Sofía, sin embargo, no retrocedió. Yo también fui engañada durante años, y aún así pagué cuentas, puse la mesa, cuidé cuando llegó la enfermedad. Mi venganza es simple, es la justicia caminando de la mano con la verdad. Diego observó ese eje de dignidad y sintió encenderse un lugar en el pecho. No era pasión apresurada, era respeto que echa raíces. Isabel mordió el labio, el rímel a punto de caer. Esta historia es demasiado conveniente, murmuró. Conveniente es el silencio que te mantiene en el regazo de la mentira, devolvió la tía Carmen, erguida ahora, firme, como quien reencuentra su propia columna. Sofía dio vuelta a la última página. Había una cláusula de tutela moral. Si el heredero oculto no aceptaba la administración conjunta durante 2 años, la herencia sería convertida en un fondo social con el nombre de la matriarca fallecida, doña Beatriz Martín, para apoyar a mujeres en situación de abandono. La sala entera parpadeó, atónita. Papá, susurró Mariana, mirando a Ernesto como si lo descubriera otra vez. El viejo no hablaba, pero lloraba con dignidad, el llanto silencioso de quien enfrenta su propia biografía sin maquillaje. Esto no se va a cumplir, gruñó Julián, la ira explotándole venas en el cuello. Sí se va a cumplir, dijo Diego, porque la ley no le tiene miedo al grito. El abogado sacó del bolsillo un correo de notaría confirmando la autenticidad. El sello digital era la marca de la era en que las máscaras se quiebran píxel a píxel. Quiero una explicación, insistió Mariana, ahora más herida que violenta. ¿Por qué ocultar un hijo? Sofía habría elegido el silencio, pero la historia pedía contexto para no convertirse en venganza ciega. Elena no quería escándalo. Ernesto no quiso deshonrarla. Pagó escuela, pagó médico, y visitó cuando pudo. ¿Se equivocó por cobarde? Sí. Pero intentó reparar. La frase se posó como pájaro en el alféizar, no borra pecado, pero admite lo humano. ¿Y por qué ahora? Desafió Isabel, los ojos entornados. Porque ahora la casa tiene la luz encendida, respondió Sofía, señalando la carpeta abierta. Y la luz verdadera da trabajo, muestra polvo, revela grietas, exige reparación. Julián tambaleó, se sentó al borde del aparador, la mano sobre el rostro. Fui el último en saberlo, murmuró, en un lapsus de honestidad que sorprendió tanto a quien lo quería como a quien le temía. No fuiste el último, Julián, dijo Sofía, sin veneno. Fuimos muchos. Y eso es lo peor de la traición, no elige una sola víctima, contamina una casa entera. El pensamiento cruzó el salón y encontró abrigo en quienes conocían, por la vida, el peso de las excusas bonitas. Si ese Mateo existe, que aparezca, bramó un tío, con la valentía típica de quien intenta controlar el descontrol. Diego anotó algo breve en una tarjeta. Podemos localizarlo, si hay voluntad. El verbo voluntad brilló como señal en la carretera. Fue entonces cuando el nombre de Mateo cobró respiración. Un chofer, tímido, levantó la mano. Conocía un taller en el barrio vecino, donde un chico de apellido Ibáñez dejaba siempre el mismo número de teléfono en recibos arrugados. Tráiganlo, imploró Mariana, entre sollozos. Hoy no, cortó Diego, con la serenidad que enseña límites. Hoy, ustedes digieren la verdad. Mañana, buscan el encuentro. La sabiduría simple apagó el frenesí. A veces, la justicia necesita una noche de sueño para no volverse venganza mal escrita. Don Ernesto miró a Sofía y, con esfuerzo, dibujó una sonrisa torcida, casi un agradecimiento. Allí, el perdón no era perdón romántico, era reconocimiento de coraje. Sofía recogió los papeles con delicadeza, como quien guarda remedios fuertes. La historia no termina en un testamento, dijo, posando la mano sobre la carpeta. Termina en lo que hacemos con él. Su mirada se cruzó con la de Diego, y había allí un pacto sin palabras, medir los próximos pasos para que la justicia no tropiece. Isabel volvió el rostro, pero no logró ocultar el temblor. Al fondo del pasillo, un cajón entreabierto dejaba ver puntas de cartas antiguas, cintas, sobres. Y, de pronto, como quien huele lluvia antes de que el cielo se oscurezca, Sofía intuyó que los papeles de Ernesto eran solo la primera capa. En algún lugar de esa casa, había correspondencias, amenazas veladas, manipulaciones frías, pistas que explicarían por qué el silencio siempre les resultó tan cómodo a algunos.
Y mientras el peso del apellido Martín cambiaba de lugar en cada pecho, un viento leve atravesó las cortinas, meciendo la pluma sobre el tintero como invitando a la próxima página. Sofía respiró, sujetó la carpeta y no celebró. La justicia no son fuegos artificiales, es hilo de oro cosiendo desgarros. Mañana, dijo solamente, como quien fija una cita con su propia valentía. Nadie se atrevió a discutir. Porque todos, incluso los que aún resistían, sabían que, detrás del testamento, existía una ruta de cartas y mensajes que olían a chantaje y a mentira. Y ese camino, más temprano que tarde, tendría que recorrerse, paso a paso, puerta por puerta. La casa Martín parecía respirar por las rendijas, como si las paredes antiguas guardaran secretos con olor a naftalina. Sofía Álvarez siguió el rastro discreto de un cajón entreabierto, guiada más por intuición que por lógica. Nadie toca eso, advirtió Mariana, pero su voz tenía más miedo que autoridad. Diego Salvatierra, atento, se acercó. Si hay correspondencias que expliquen la ruina, le pertenecen a la verdad. Sofía tiró del fondo falso con cuidado. Un sobre azul cobalto resbaló hacia la luz. ¿Lo reconoces?, preguntó, mirando a Isabel. Un temblor delató el rostro de la amante. Vecinos y parientes se acercaron como marea curiosa. En la sala, el silencio era cuchillo. Cualquier palabra podía cortar de una vez el último hilo de la apariencia. La primera nota tenía fecha antigua y una caligrafía esmerada. Si no cumples, lo cuento todo. La amenaza venía firmada con iniciales familiares. I.T. Isabel Torres. La sala hirvió. Chantaje, acusó una tía, con las manos en el pecho. Isabel alzó el mentón, intentando una elegancia que ya no le quedaba. Era amor, dijo, en voz baja, casi una oración. Amor que se cobra con recibo se llama negocio sucio, lanzó Sofía, abriendo otra carta, esta vez con copias de comprobantes, viajes pagados, alquiler de apartamento, flores en fechas que coincidían con las ausencias de Julián. El mosaico de la traición adquiría contorno de ingeniería, nada había sido improvisado, había método, cálculo, una venganza lenta contra el honor familiar disfrazada de romance. Julián intentó acercarse para arrancar papeles, pero Diego alzó la mano, contenido y firme. Ahora, quien habla es el documento. Sofía leyó en voz alta los pasajes más crueles. Exige que me presentes como segunda esposa antes de Navidad. Si no me das acceso a la empresa, sabrán de Mateo. Un coro de Dios mío recorrió el salón. Don Ernesto, en la silla, cerró los ojos como quien recibe el golpe del pasado. Mariana lloró en silencio, el rímel nublándole la vista. ¿Tú lo sabías?, le preguntó a Julián, con la voz rota. Yo creí que lo controlaba, confesó él, descubriendo tarde su propia fragilidad. Quien controla con mentira ya empezó perdiendo, sopló Sofía, y algunos asintieron como si la frase oliera a remedio amargo. Otro legajo apareció, fino y letal, capturas de pantalla de mensajes. Necesito que hables mal de Sofía delante de tu padre. Quiero verla aislada. El veneno se había administrado en gotas, durante años, corrompiendo los almuerzos de domingo, carcomiendo abrazos, volviendo el hogar una guerra fría. Eso es perversidad, murmuró Diego. Isabel mordió el labio, los ojos chispeando. Yo luché por lo que quería, se defendió. Luchar es esfuerzo limpio. Lo que hiciste fue guerra sucia, retrucó Sofía, sintiendo en el cuerpo las cicatrices de una vida difícil que no se volvió piedra. El salón hervía de gritos y sollozos. La palabra justicia ya no parecía una estatua lejana, sino un haz de luz atravesando el polvo. En el fondo del sobre había un contrato informal, escrito a mano, prometiendo porcentajes de la empresa a cambio de silencio. Esto tiene valor, susurró un tío. Tiene valor moral, prueba de presión, de manipulación, de traición articulada, respondió Diego, ya fotografiándolo todo para el registro. Julián, llamó Sofía, no como verdugo, sino como quien exige un mínimo de honor. ¿A esto le llamaste amor? Él bajó la mirada, asomando el rostro de un chico perdido detrás del hombre arrogante. Le llamé fuga, admitió, y la sinceridad tardía hizo que alguien sollozara en un rincón. Isabel rió corto, una risa de espejo resquebrajado. ¿Fuga? Yo te di mundo. Le diste jaula de oro, cortó Mariana y, por primera vez, se puso de pie al lado de Sofía. Las cartas siguientes traían otra música, instrucciones para difamar. Di que Sofía gasta de más, insinúa que no puede tener hijos, haz que tu padre dude de su carácter.
Cada línea abría una herida enterrada. Sofía respiró hondo, recordando las veces que tuvo que justificar cada recibo, cada ausencia involuntaria, cada lágrima tragada en el baño. Convirtieron mi dignidad en chisme, dijo, con la calma de quien elige no gritar. Pero el chisme no vence al esfuerzo. La palabra esfuerzo, dicha así, encendió rostros de mujeres en el salón, tías, primas, vecinas, que sabían de memoria el precio de sobrevivir. Una de ellas se acercó. Perdón por dudar. Sofía asintió. La venganza que vale no humilla a quien despierta. Había también fotografías, cenas reservadas, encuentros discretos, regalos caros. ¿Para qué guardar esto?, preguntó Diego, curioso por la psicología del error. Porque quien manipula necesita el archivo que amenaza, respondió Sofía, cruzando los papeles como quien arma un rompecabezas. Isabel perdió el barniz. Ustedes son unos hipócritas. La familia siempre supo esconder la mugre. Y justamente por saber, hoy la limpiamos, devolvió Mariana, la voz reencontrando su columna. La sala adquirió otra gravedad. Por primera vez, el honor no parecía una palabra de fachada, sino un trabajo de reconstrucción, ladrillo sobre ladrillo, aunque duela, aunque arda, aunque sangre. En un sobre más pequeño, un papel con letras temblorosas. Si no lo haces, hablaré con la prensa. La amenaza pública quebró el último anillo de protección de los Martín. ¿Ibas a exponer a don Ernesto enfermo?, preguntó Diego, incrédulo. Isabel dudó un segundo que valió una biografía. Yo quería lo que era mío. Lo que es tuyo no necesita chantaje, dijo Sofía, y la frase cayó como martillazo final. Don Ernesto lloró en silencio y, entre lágrimas, buscó la mano de Sofía. Ella la sostuvo con firmeza, no como victoria, sino como puente. No se trata de vengarme de ti, Isabel. Se trata de devolverle el nombre a quien intentaste robárselo con recibos. El salón entero entendió la diferencia. Fue entonces cuando un detalle brilló en el pie de una carta, una dirección de caja fuerte a nombre de un tercero, César Valdés. ¿Quién es?, disparó Mariana. Isabel palideció. Un antiguo colaborador. El terremoto moral tuvo réplicas. No era solo pasión, había red, había logística, había gente cobrando por mantener cortinas cerradas. César puede tener copias, grabaciones, contratos, enumeró Diego, ya estructurando los próximos pasos. Nos vas a llevar hasta él, afirmó Sofía, sin levantar la voz. Isabel alzó el mentón, pero la resistencia ya no tenía dónde apoyarse. Yo hablo con él. No hablas, corrigió Diego, vamos juntos, con hora marcada y testigos. Cuando las últimas cartas volvieron a la carpeta, la casa parecía nueva de tan vieja, cada grieta expuesta, cada retrato torcido enderezado, cada mentira con nombre y apellido. Sofía no celebró, la justicia madura no grita, respira. Se acercó a Julián. No te deseo ruina. Te deseo espejo. Él asintió, derrotado y, quizás, un poco salvado por mirar de frente lo que se había convertido. ¿Y ahora?, preguntó Mariana, la voz exhausta y limpia. Ahora presentamos todo al notario, protegemos a don Ernesto, localizamos a Mateo y visitamos a César Valdés, dijo Diego, marcando el camino con la serenidad de quien ya vio otras casas derrumbarse y renacer. En el pasillo, el reloj volvió a sonar, y cada campanada parecía anunciar que el tiempo de la farsa había terminado. Y, aún así, algo faltaba, la confirmación final, esa que no cabe en papeles, solo en la valentía de quien tropieza y se levanta. Don Ernesto intentó hablar, la boca buscando sílabas en el desierto del derrame. Sofía se arrodilló a su lado, los dedos entrelazados con los de su suegro. Cuando esté listo, diga, pidió, sin prisa. En los ojos del patriarca había un sí, una súplica de perdón, un juramento tardío de honor. Y mientras las cortinas se movían con el viento de la noche, todos entendieron que el próximo acto exigiría su voz. La palabra simple, rota, pero definitiva, capaz de sellar el testamento y desenmascarar por completo los negocios oscuros. La mañana amaneció con olor a papel timbrado y café fuerte. La sala de la notaría estaba llena, pero el silencio tenía cuerpo y temperatura. Sofía Álvarez llegó antes que todos, trayendo la carpeta con el testamento, las cartas y la valentía alineada como soldado en desfile. Diego Salvatierra permaneció a su lado, sin promesas, solo presencia, y, a veces, eso es lo que la superación necesita para no desmoronarse. Mariana, con los ojos hinchados, empujó la silla de ruedas de su padre.
Don Ernesto Martín, pálido pero atento, parecía reunir esfuerzo en cada parpadeo. Julián entró último, acompañado de Isabel, que escondía la inquietud tras unas gafas oscuras. El escribano carraspeó. El reloj marcó la hora. Cuando quieran, dijo el notario, y la frase encendió la mecha. Sofía colocó el testamento sobre la mesa y respiró despacio, como quien aprende a nadar en mar revuelto. Hoy, nadie grita más alto que la verdad, dijo, la voz firme, sin arrogancia. El notario confirmó autenticidades, señaló sellos, mostró certificaciones digitales que blindaban el documento contra rumores. Falta la palabra del señor Ernesto, observó Diego, sereno, preciso. La sala entera se inclinó hacia la silla de ruedas, como girasoles buscando sol. Don Ernesto intentó hablar, la boca se resistía, el cuerpo luchaba con las sílabas. Mariana acarició el rostro del padre. Tranquilo, papá. Él cerró los ojos, tomó aire como quien busca un recuerdo antiguo y entonces, despacio, con la lengua reinventando camino, dijo, au, ten, ti, ceo. La pequeña palabra atravesó la sala como campana de catedral. Alguien lloró sin vergüenza, alguien aplaudió por reflejo, alguien contuvo el aire, temiendo que la justicia, tan frágil, se rompiera. Repita, por favor, pidió el notario, siguiendo protocolo. Don Ernesto balbuceó otra vez, más entero, auténtico. El sello descendió como martillo de juez. Julián se llevó las manos a la cabeza, los codos sobre las rodillas, el cuerpo en una postura de derrota que siempre creyó destinada a otros. Isabel susurró calma a su oído, pero la palabra murió en el aire, incapaz de competir con la marea de la verdad. Sofía no sonrió, la justicia no es trofeo, es reparación. ¿Y sobre Mateo Ibáñez Martín? Preguntó el notario, al pasar de página. Don Ernesto levantó un dedo tembloroso, pidiendo espacio. Mariana, con una tablilla, escribió palabras simples, ofreciendo lectura para la boca fatigada del padre. Él asintió, y el notario lo tradujo en acta, reconocimiento, administración compartida, cláusula social en nombre de doña Beatriz. El señor está de acuerdo con todo. Don Ernesto buscó los ojos de Sofía y de Diego, como pidiendo que sostuvieran el puente. Sí, salió claro, sorprendentemente claro, y la sala respiró aliviada. Queda registrada la confirmación, dijo el notario. Justicia, palabra tantas veces repetida, al fin tenía dirección, fecha y firma. La caída de Julián comenzó allí, pero se volvió precipicio a la salida, cuando reporteros, avisados por alguien, llenaron la acera. Señor Martín, es cierto que el testamento lo excluye de la sucesión directa. Sofía, ¿usted planeó venganza? Isabel, ¿chantaje? Los flashes serían como esquirlas. Diego se puso delante de Sofía, como barrera humana, sin espectáculo. No estamos aquí por venganza, dijo ella, firme, mirando la cámara como si se mirara al espejo. Estamos aquí por la verdad. La justicia tarda, pero siempre llega. La frase, dicha sin pose, estalló como titular listo. Julián, acorralado, intentó negar, son calumnias. El reportero citó la notaría venció al grito. En el empujón de la multitud, un ex empleado se acercó, manos temblorosas, voz baja, puedo probar que hubo fraude en contratos de la empresa. El mundo giró un centímetro. Diego pidió contacto, nombre completo, fechas, el hombre mostró un pendrive, pequeño, pero pesado como culpa antigua. Julián me obligó, confesó, llorando. Isabel retrocedió un paso, atrapada entre la huida y el deseo de seguir en el centro del escenario. Sofía sintió el corazón apretarse, la traición doméstica había contaminado los negocios, envenenando la honra que los Martín ostentaban en retratos y brindis. Basta, dijo, no al reportero, sino al ciclo. Basta. La familia se dirigió a la sede de la empresa. En el vestíbulo, los empleados cuchicheaban, oscilando entre susto y alivio. Ella aguantó todo, comentó una recepcionista, con los ojos húmedos. Aguantar no es virtud si se convierte en cadena, respondió Sofía, sin dureza. Hoy elegimos abrir la puerta. En el consejo, Diego organizó documentos, mostró el sello, convocó a una auditoría independiente. La transparencia nos protege a todos, dijo, mirando a los socios restantes. Julián intentó invocar historia, números, carisma. Yo construí esto. Un consejero anciano contraargumentó, tu padre lo construyó.
Tú lo administraste. La diferencia, simple y cortante, colocó cada pieza en su sitio. La superación, allí, era colectiva, gente reaprendiendo a decir no. Isabel no aguantó más. Van a borrarme, gritó, la voz dejando ver por fin el cansancio de la máscara. Yo luché. Sofía la miró sin odio. Luchar es cuando uno se hiere para salvar algo que vale. Lo que tú hiciste fue herir a otros para salvar una fantasía. Isabel rió amarga, pero los ojos la traicionaban. Él me prometió el mundo. Mariana, cansada, respondió, y entregó recibos. Hubo silencio, de esos que enderezan la columna. Don Ernesto apretó la mano de su hija, y el gesto devolvió a la sala lo esencial. El honor no se discute en adjetivos, se practica en actos. Las primeras noticias estallaron en los celulares. El patriarca confirma testamento, heredero oculto debe asumir con el consejo, caída de Julián Martín, cartas revelan manipulación. En paralelo, el departamento jurídico registraba denuncias para proteger al anciano, y la auditoría clonaba el pendrive del ex empleado. Sofía se recostó en la ventana, observando la ciudad como quien contempla el mar después de la tormenta. La vida difícil que la llevó hasta allí no pedía aplausos, pedía aire. Diego se acercó, discreto. Respira conmigo. Ella rió leve, sorprendida de que aún hubiera espacio para risa. Gracias por quedarte. No me quedé. Caminé, respondió, y el verbo justo encendió una esperanza serena. Al caer la tarde, la empresa difundió un comunicado oficial, compromiso con la transparencia, respeto al testamento, auditoría inmediata, protección de don Ernesto, invitación a Mateo para dialogar. El texto fue simple y contundente. Cuando la casa se derrumba, la sencillez es cimiento. Julián, desorientado, intentó salir por la puerta trasera, pero se topó con empleados que lo conocían de cerca. No hubo humillación pública, solo esa distancia respetuosa que lo dice todo. La confianza no se despide, se pierde. Entendió, por primera vez, que la venganza no era lo que Sofía hacía, sino lo que la vida había hecho de él al elegir la traición como atajo. Al anochecer, la familia se reunió en la sala antigua, no para celebrar, sino para coser desgarros. Sofía habló en voz baja, como quien conversa con una sola persona, y, en cierto modo, lo hacía con cada corazón allí. Lo que llamamos justicia no devuelve el tiempo, pero impide que la mentira robe lo que nos queda. Mariana asintió, cansada pero más ligera. Don Ernesto buscó las manos de las dos mujeres de la casa, la de sangre y la de coraje, y las apretó, con lágrimas. Don, alcanzó a articular, y ninguna palabra pesó más ese día. Sofía inclinó la frente sobre la mano de su suegro. Por primera vez en años, no sintió necesidad de probar nada a nadie. En la puerta, antes de marcharse, Diego hizo una pregunta que parecía pequeña y, sin embargo, fundaba otro suelo. ¿Puedo invitarte a tomar un café mañana? Sofía sonrió, una sonrisa que no era fuga ni anestesia, era invitación a que la vida continuara. Puedes. Un romance no nace para curar, nace para acompañar, y, a veces, eso basta. En la calle, la brisa nocturna movió las hojas y la ciudad respiró al unísono. En lo alto del edificio, el cartel de la empresa seguía brillando, no como medalla, sino como responsabilidad. La venganza, esa que todos esperaban ver en los ojos de Sofía, no apareció. En su lugar, había justicia serena, de esas que duermen y amanecen. Y así, sin discursos finales, la casa Martín aprendió que caer no es lo mismo que acabar. Afuera, el primer diario de la madrugada llevó en portada la frase que Sofía había dicho frente a los micrófonos: la justicia tarda, pero siempre llega. La sentencia se volvió espejo para quienes la leían en el autobús, en el mostrador, en el semáforo. Porque, al fin y al cabo, la historia de una familia es también la historia de una ciudad, de cómo se elige, día tras día, esfuerzo en lugar de excusa, superación en lugar de pose, honor en lugar de fachada. Y si los fantasmas de la traición aún rondan, ahora saben que la puerta del salón tiene luz, y que la luz, cuando llega, se queda. Suscríbete al canal y ayúdanos a crecer.